Hay mucha gente que como vos
Bueno, ¿ves? Ay, Es no sale importante el audio. Estaba saliendo audio. importantísimo que está atento. Así que bueno, vamos a un tema musical y ya volvemos por RAS. ¿Estaba apagado el audio? Sí, estaba apagado. Por Flash 102.9. Por eso no me salió. Mira.
Perdón. Hoy tenemos un problema terrible con los audios y con... Ahora voy a probar yo. Ya está. Bueno, perdón. Vuelvo a leer la poesía porque estaba muteada. En Facebook estaba muteada. El tema de hoy, vuelvo a retomar un poquito porque estuvimos muteados bastante tiempo, es la felicidad. Y la poesía que voy a leer se llama Si yo pudiera morder la tierra toda, de Fernando Pessoa. Si yo pudiera morder la tierra toda y sentirle el sabor, sería más feliz por un momento. Pero no siempre quiero ser feliz. Es necesario ser de vez en cuando infeliz para poder ser natural. No todo es días de sol, y la lluvia cuando falta mucho se pide. Por eso tomo la infelicidad con la felicidad. Naturalmente, como quien no se extraña. Con que existan montañas, planicies y que haya rocas y hierbas, lo que es necesario es ser natural y calmado en la felicidad o en la infelicidad. Sentir como quien mira, pensar como quien anda, y cuando se ha de morir, recordar que el día muere y que el poniente es bello y es bella la noche que queda. Así es y así sea. Mutea porque... No, era para saber si estaba... Bueno, en esta poesía el autor Fernando Pessoa, ¿sí?, que es un poeta portugués, ¿sí?, trata el tema de la felicidad, ¿no es cierto? Pero bueno, él lo hace un poco, como decir, le saca el romanticismo, ¿no?, a la palabra felicidad, y dice, bueno, es importante ser feliz, pero también es estar consciente de que no siempre voy a poder ser feliz, ¿no es cierto? Que esa parte de la felicidad conlleva también el no ser feliz todo el tiempo, ¿no? Y cuando dice, si yo pudiera morder la tierra toda, ¿no? Bueno, lo que trata de expresar, ¿no?, el poeta es, bueno, esa sensación de poder experimentar y sentir, ¿no?, todo, ¿no?, de todo, de una forma completa, ¿no?, de algo entero, ¿no?, de algo de poder sentir tanto aquello bueno como aquello malo, ¿no?, que muchas veces pasa. Y bueno, es más, en una frase dice, no todo es días de sol. Esa frase sí, dice bastante, ¿no? No hay sol todos los días. Todos los días. Y es más, dice que cuando la lluvia falta, se pide, ¿no? Pero ¿cuántas veces decimos, ay, no, que no llueva más? Que no llueva más. Que no llueva más porque... No se seca la ropa. No se seca la ropa, está todo húmedo. En los días de lluvia como que la gente está triste, ¿no? Es como que todo... Pero si no llueve, estamos en un problema, ¿no? Porque la hierba, o sea, todo necesita... Yo creo que tenemos que considerar también esos días que están así, porque hay cosas que nosotros podemos llegar a hacer esos días que está así lluvioso y feo. Hay cosas que tenemos dentro de casa mismo, sí, que haceres, que no lo hacemos los días de sol, que lo hacemos quizás ordenar el ropero, ordenar algunas cosas que tenemos, claro, en esos días tristes así. Pero bueno, el poeta lo que quiere expresar es, bueno, aún lo malo a veces es necesario, así, ¿no es cierto? En la vida sí, tenemos un poco y un poco, ¿no? Sí. Bueno, y él dice que lo necesario es ser natural, dice, y calmado ante la felicidad. Bueno, a mí me suena como que... no, es como que bueno, si está todo bien, pero bueno, si no está todo tan bien, y también, bueno, ¿no? Hay que considerarlo. Como con cierta aceptación, ¿no? Claro. Resignación también, ¿no? Se suena un poco así. Ni que no podemos modificar el clima. Y en otro de los versos dice, sentir como quien mira, dice, y pensar como quien anda. Sentir como quien mira, ¿no? Una mirada observadora, ¿no? No mirar por mirar, ¿no? Una mirada profunda, ¿no es cierto? Una mirada consciente de la realidad, ¿no es cierto? Y pensar como quien anda. Quiere decir que accionar, ¿no? Pero de una forma reflexiva, ¿no? De solo andar, ¿no? Claro. Esas decisiones que a veces uno tiene que tomar, de poder hacerlo desde un lugar de razón, ¿no es cierto? De tomar decisiones de forma coherente y responsable, ¿no? Pero bueno, un poco la sensación a mí que me da cuando escucho la poesía es como que es una persona que como que se ha resignado a algo, ¿no? Como que se ha resignado a lo bueno, pero también a lo malo, ¿no es cierto? Y como que no toma eso bueno que por ahí le podía pasar como la gran cosa, claro, sino como, bueno, es un poco, es la vida misma, ¿no? Como claro, tratar de decir, bueno,
no siempre, ¿no? No siempre voy a estar bien, a veces voy a estar mal, ¿no es cierto? Y lo importante, dice, es ser natural, ¿no? Lo importante es poder como vivir la realidad, ¿no es cierto? No dejarse ilusionar a veces por cuestiones que a veces pasan muy buenas, porque así también como pasan cosas muy buenas, Claro, también... pero también lo que eso va mucho en el estado de ánimo y del carácter de la persona. Hay gente que es pesimista Sí, y hay gente que es positiva. sí, sí. Hay gente que por ahí se cae y dice, ay, qué lindo que se ve de acá abajo. Es Sí, positiva, ¿no? sí. O sea, lo dice con una gracia, Sí, ¿no? sí. Y hay gente que se tropeza y se cae y dice, uy, pero más cosas Todo me pueden mal. pasar hoy. O sea, Una tras otra, tras otra. claro, a veces uno, depende como uno tome la situación adversa. Sí, sí, sí. Nosotros debemos tener siempre esa, vamos a decir, esa mirada de ser positivos, a pesar de las adversidades, ¿no? Claro, a veces también pasan cosas, es verdad que a veces pasan cosas terribles, feas, ¿no? Y cómo ser positivo, ¿no? A veces no depende solo de nuestra Y bueno, pero hay un predisposición. dicho muy antiguo que dice que no hay mal que dure 100 años, ¿no? O sea, 100 años no creo que llegue nadie, pero bueno. Algunos sí dan. Algunos llegan, pero bueno, Algunos sí, algunos son los que- hay que tratar siempre de mirar con una mirada positiva las adversidades, ¿no? Bueno, el autor trata un poco de eso, ¿no? De decir, bueno, no todo es días de sol, Claro, dice, ¿no? Está muy buena exacto. la frase Y porque bueno, y Dios es creó eso, creó el día bueno y el y día el malo. día malo, ¿verdad? Sí, sí, Ujú. sí. Bueno, Estamos con la luz. estamos sin luz. Ah, ya. Y recién apago el grupo. Ah,
la poesía, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a desarrollar la parte que tiene Dios, ¿no? Para decirnos sobre esta temática, sobre la felicidad. Y bueno, el texto que elegí es el Sermón del Monte, ¿sí? Las bienaventuranzas, ¿sí? Bueno, es conocido el texto, ¿no es cierto? Así que bueno, ahora lo vamos a leer. Está en San Lucas del 6 al 23, ¿sí? Y si bien es un poquito largo, yo no voy a desarrollar todo, voy a leer solamente la primera bienaventuranza, porque son varias, y si no, no vamos a terminar. Pero bueno, vamos a leer voy a leer todo el sermón, todas las bienaventuranzas, pero vamos a basarnos específicamente en una. Bueno, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Jesús, sí, lo aclaro porque por ahí acá no lo menciona. Abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, la palabra bienaventurado significa feliz. Y cuando uno empieza a leer todo el texto, dice, la verdad que de felicidad mucho no tiene, ¿no? Porque empieza diciendo que bienaventurados son los pobres de espíritu, los que lloran, ¿no es cierto? Bueno, la verdad que lo que se describe o no, es una persona que no sé si es tan feliz, ¿no? Porque tenemos que lloran, porque van a ser consolados, los mansos, dice, ¿no es cierto? Los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, los que sufren persecución. Y bueno, uno dice, ay, ¿cómo se puede ser feliz con todo ese panorama, no? Sí. Es como muy... Con todas esas circunstancias. Con todas esas circunstancias, como yo diría, la lógica es que no es nada feliz. No. Una persona que es pobre, que llora, que tiene hambre, que lo persiguen. Ay, no, yo ahí no veo nada feliz. Sin embargo, Dios le dice bienaventurados y dice que son felices, ¿no es cierto? Es un poco como... Porque están pasando una circunstancia, pero dice que adversa, pero a la vez están padeciendo como una injusticia, ¿no? Porque acá está hablando bienaventurados los que sufren, ¿no? Violencia, todo, ¿no? Porque es lo que pasa en la actualidad. Muchas veces hay personas que le pasan cosas, que son personas buenas, pero le pasan cosas malas, ¿no? Y creemos que nadie ve eso, ¿no? Pero acá Jesús está dando como una buena, o sea, bienaventurado, ¿no? Porque mejor es padecer haciendo el bien que haciendo el mal. El término bienaventurado, ¿no? Dice que proviene del término griego makarios, un término que significa feliz o gozoso. Su raíz es makar, que significa ser feliz, pero no en el sentido de la felicidad basada en las circunstancias positivas de la vida. Claro. Es decir, la felicidad no tiene que ver con las circunstancias, con las cosas que nos pasan, sino que esa felicidad tiene que ver con algo más pleno, más... O sea, no es que yo estoy feliz porque dentro de 2 días voy a cobrar el sueldo. Lo que pasa con nuestra felicidad, con la que, bueno, ahí todo el mundo está feliz. Pero por eso digo, no es esa circunstancia. Según la fecha del mes es la felicidad. Claro, depende. Y cuando se te acabó la plata,
¿Se te acabó la felicidad? Un poco lo que tiene nuestra felicidad, la Claro. que conocemos nosotros, es muy circunstancial. Porque entonces, si yo soy feliz porque hoy tengo plata, quiere decir Claro. que si mañana no tengo, Estoy se mal. fue mi Y no es felicidad. así. No debe depender de eso. Claro, nuestra si felicidad. mi felicidad, por ejemplo, fuera la fama, hoy Claro. tengo fama, mañana no la tengo, Exacto. ya no soy feliz. Ujú. Lo mismo pasa con la salud Así y lo es. mismo pasa también con los seres queridos, ¿no? También. También pasa lo mismo, ¿no? Y sí. Pero esta clase de felicidad que Dios está hablando en su palabra no tiene que ver con esas circunstancias, ¿no? Ujú. Evidentemente no es una felicidad que nosotros conozcamos de forma natural y común, ¿no? En nuestro día a día. Es un poco eso, ¿no? Dice, Macarios describe el gozo interior como realización del corazón humano, dice. El teólogo William Barclay dice que la felicidad humana es algo que depende de las oportunidades y los cambios en la vida, algo que la vida puede dar pero también destruir. Sin embargo, la bendición que ofrece Dios es algo indestructible, ¿no es cierto? Bueno, nuevamente, ¿no? Jesús habla de felicidad y nos describe toda una situación bastante compleja y decimos, la verdad que yo ahí no veo nada de felicidad. Pero él está hablando de una felicidad que por ahí nosotros con nuestra mente humana y racional no llegamos a entender, ¿verdad? Y como dijimos, no nos vamos a centrar en todas las bienaventuranzas porque no terminaríamos más, pero sí vamos a hablar de la primera, ¿no? Que dice los pobres de espíritu. O sea, esta felicidad que nos ofrece empieza con la pobreza. Y acá hay otro término, ¿sí? Que es también, tiene un significado, ¿no? Dice, el término pobre, que hace referencia al texto bíblico, procede del término griego tojos, dice, que se refiere a la pobreza en relación a un mendigo. Es decir, ni siquiera es una pobreza común, sos un mendigo. Porque vos podés ser pobre de recursos, pero subsistir. El mendigo no tiene nada. Claro, el mendigo no tiene techo, no tiene nada. Está en la calle. Situación de calle. Es tan pobre que no tiene nada. O sea, Dios nos dice, mira, bien pobre, bien Claro, mendigo, pero, es feliz. Mucha gente, por ejemplo, también se refiere a lo que es bienaventurado de los pobres, ¿no? Porque Dios nunca habla de lo que es el materialismo en sí. Claro. La pobreza espiritual puede ser de una persona que puede estar viviendo bien económicamente, Jesús no era un faltarle mendigo. nada materialmente, pero siente que hay algo que le falta y no sabe lo que es. Es una carencia también. Sí, es una carencia. Es un mendigo. Jesús no era un mendigo. Claro. Así que él no está Sí. hablando, sino él no está hablando de algo material. No era material. Por eso el espiritual, ¿no es cierto? Claro. Ese ser interior que tiene tal necesidad Ujú. como un mendigo, ¿no es cierto? Así es. Y esa es un poco la clave, ¿no? Porque solamente alguien que está en esa condición va a buscar ayuda. Así es. Un mendigo Va a buscar. busca ayuda. Y sí. Necesita ayuda para subsistir. Golpea, pide varias veces. Claro. Busca, golpea, va allá, va acá. Necesita. Alguien en algún momento va a conseguir lo que anhela. Así es. Bueno, y así también es lo espiritual. Claro. Por eso es una buena aventuranza. Porque el ser humano pasa casi toda una vida buscando algo que le falta. Sí. Algo que llenar ese corazón, que es como un rompecabezas, y que la última pieza que le falta es justamente que es Dios en su vida. Así es. Solamente cuando estamos en esa posición, ¿no es cierto?, de tal necesidad, somos conscientes de nuestra vulnerabilidad. Exacto. Y de que nuestra autosuficiencia no siempre nos va a ayudar, ¿no es cierto? Hay ciertas cosas... No se sale solo de muchas cosas. No. Hay que pedir ayuda. En muchas cosas nosotros, todos los seres humanos, para vivir necesitamos ayuda. Es imposible que podamos vivir solos. Ya desde que nacemos alguien nos tiene que cuidar. La partera o el partero ayuda muchísimo en el momento de tener un hijo. Ya no venimos solos. Lo digo con propiedad, que ya me pasó varias veces. Alguien nos recibe, ¿no? Claro. Alguien nos recibe en este mundo. Necesitamos ayuda para vivir, para desarrollarnos. Y en ese estado de tal necesidad es cuando nos damos cuenta que necesitamos, ¿no es cierto?, un ayudador, un salvador necesitamos en realidad, ¿no es cierto? Así es. Porque Jesús a lo que hacía referencia era eso, ¿no?
a ese ser espiritual, ¿no es cierto?, que está necesitado, al punto de poder reconocer que nada de lo que tiene es suficiente, ¿no? Porque Jesús mismo dijo, ¿no? ¿De qué le valdría al hombre, dice, ¿no? Ganar el mundo ganar y el perdiera mundo su alma. si perdiera su alma, ¿no es cierto? Hay mucha gente que tiene muchas cosas y llega un momento que vivió toda su vida buscando algo y cuando lo logró, después sigue en la búsqueda y dice, ¿qué es lo que me falta? No sé lo que me falta. Y bueno, no sé, si uno y hicieron va perdiendo cosas en el camino, va perdiendo la salud, va perdiendo a veces la familia también, va queriendo alguna y va perdiendo otras. Por ejemplo, siempre creemos que lo que nos va a hacer feliz es lo que no tenemos. Si no tenés Exacto. plata, seguro que la plata Sí, nos pero no es hace así. feliz. Dice que cuando más aumenta la riqueza, más aumenta quien lo gasta. Sí. Y más aumenta también cómo lo vamos distribuyendo y vamos manejándonos con la plata. O sea, a veces pasa a ser un problema tanta plata. Sí, hay en la Biblia también nos habla de Salomón, ¿no? Ah, Él, sí. no hubo hombre más sabio, dice, que él, ¿no es cierto? Uh-huh. Y no solo fue sabio, Dios le dio mucha riqueza. Mucha riqueza. Mucha sabiduría, era muy conocido, venían de diferentes lugares, Uh-huh. ¿no es cierto?, del mundo, a su fama, ¿no? Hoy que hablamos tanto de la fama y la notoriedad. Claro, por la sabiduría que él tenía. La gente lo quería conocer, Claro. ¿no es cierto? Y no solo eso, tuvo algo que muchos quieren tener, que es muchas mujeres. Y yo pienso que con una ya tienen un problema. No, él tenía hombres, así que cientos. con muchas. Bueno, pero hay gente que cree que... Bueno, pero por eso él así le fue también, no le fue bien. Él es el escritor de un libro que se llama Eclesiastés, ¿no? Uh-huh. Y ese libro habla un poco de eso, ¿no? Porque él empieza a enumerar todo lo que tuvo en su vida, toda su riqueza, toda la sabiduría. Y hay una frase que repite muchas veces en su libro que dice, vanidad de vanidades, dice, todo es vanidad, todo es nada, ¿no es cierto? Todo lo que él había obtenido, había pasado, era absolutamente nada. Nada. Porque dice que aún hasta a veces para poder gozar y disfrutar de lo que tenemos, necesitamos del favor de Dios. Uh-huh. Porque muchas veces podemos tener muchas cosas y no las podemos valorar. Así es, no las podemos disfrutar. ¿Cuántas veces decimos, nos quejamos de muchas cosas y Dios nos da salud, ¿no es cierto? Y eso no lo vemos hasta que lo perdemos. Hasta que no la tenemos, exactamente. Y cuántas veces ni siquiera valoramos a las personas con las que estamos, ¿no? A nuestra familia. Cuando las perdemos, cuando también las perdemos, somos así. Ahí, ay, sí. que, ¿no es cierto? Sí. Pero eso es lo que hace Dios, ¿no? También, darnos esa capacidad de poder valorar a las personas, ¿no es cierto? De ser agradecidos. Y bueno, lamentablemente tenemos una forma de pensar y de vivir muy distinta a lo que Dios plantea, y yo ¿no? pienso que sin Dios es muy difícil llegar a tener una felicidad completa, porque estamos incompletos. Yo pienso que a mí, por ejemplo, lo primero que Dios me dio fue paz, que era lo que no tenía. Y con la paz se puede disfrutar de cualquier circunstancia que uno puede pasar porque está confiando que un ser superior, que es Dios, nos está protegiendo, nos está dando lo que Él sabe que es lo mejor, que quizás a veces es no es no, sí. A veces es no. No es sí, así que... Pero todos nosotros siempre queremos un sí. Sí. Yo quisiera compartir un salmo, un versículo solo de este salmo, que dice en el Salmo 16:11, precisamente el rey David, que era el papá de Salomón, dice Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué hermoso que el Señor nos ayude a que nosotros podamos buscar esa senda de la vida. Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Y que no hay otro nombre dado a los hombres en el que puedan ser salvos. Solo en el nombre del Señor Jesucristo se doblará toda rodilla. Porque Jesús pagó un precio en una cruz. Quizás usted ve un hombre que la Semana Santa lo recuerdan en ese madero, ¿no? Un final tan triste. Pero ¿sabe qué? Tenemos que pensar que lo hizo por amor a nosotros, para que nosotros podamos tener esa paz y ese gozo que dice acá la palabra, ese gozo que Él quiere que tengamos en medio de la adversidad, porque podemos ser felices a través de las adversidades, porque si Dios las permite, Él sabrá por qué, y saber que somos bienaventurados,
si elegimos ese camino. Jesús nos deja que nosotros en nuestro libre albedrío escojamos si queremos seguirle, si queremos buscarle. Él dice que Él está cercano. Si nosotros lo buscamos, lo hallaremos, porque lo hallaremos y lo buscaremos de todo corazón. Bueno, ¿y por qué eso de la pobreza, ¿no es cierto? De esa, pensemos como hasta el término como de humillación, ¿no es cierto? ¿Por qué, no? Y la palabra de Dios dice, ¿no? En Salmo 138:6 dice, aunque el Señor es grande y se ocupa de los humildes, se mantiene distante de los orgullosos, ¿verdad? Así es. Él busca, dice que el corazón, ¿no? Contrito, ¿no es cierto? Y humillado, dice que Él no lo desprecia, ¿no es cierto? ¿no? Y Él lo creó todo es de Él. ¿Qué le podemos dar? Nada. Dice que ¿qué puede dar el hombre a cambio por su alma? Nada. En Isaías dice que ¿dónde está, dice, la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas, dice. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, ¿no es cierto? ¿Qué podemos dar nosotros por esa salvación tan grande que Él nos ofrece? Absolutamente nada. Yo creo que lo único que le tenemos que dar a Dios es nuestro corazón. Eso es lo que Él busca. Es como un padre. Nosotros como padres que tenemos nuestro hijo, no queremos que vengan y nos soben el lomo como quien diría, esta me viene a pedir algo, este me viene a pedir algo, ¿no? Aunque nosotros se lo damos, como dice que somos malos padres, Dios nos trata de malos, pero sabemos dar buenas cosas a nuestro hijo. Entonces dice que Dios siendo bueno, ¿cómo no nos dará a nosotros con él todas las su cosas? Espíritu Santo, un Espíritu Santo donde nosotros podemos tener una comunión diaria? Porque Dios es espíritu, pero por eso no lo vemos, es espíritu. Ser pobre y un mendigo, ¿no es cierto?, espiritualmente tampoco es fácil, ¿no? Porque somos muy autosuficientes. Nosotros todo el tiempo, si nosotros todo el tiempo pensamos que todo lo que tenemos, todo lo que somos, hasta todo lo que nos rodea es por nuestro sacrificio, por nuestras acciones. Y qué terrible, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, veía el tema de ese terremoto, ¿no? Digo, ¿cómo en un segundo hasta lo climático te cambia todo, ¿no? Te cambia todo lo que el no hombre... tenés más nada, ¿no? Sí, el hombre quizás edificó y pensó que nadie se lo iba a tirar. Qué vulnerable, ¿no? Sí. Que somos. Pero nosotros, el orgullo es un gran obstáculo para llegar a Dios, ¿no es cierto? Y es un pecado el orgullo. Además, porque dice que Dios no escucha al orgulloso. No. Escucha a quién? Al humilde. Con humildad. Saber pedir, ¿no? O sea, con humildad. Y hoy es difícil ser humilde, ¿no? Porque todo el mundo quiere notoriedad, ¿o no? Y todos quieren figurar. Pero dice que el rico habla con arrogancia, más el pobre habla con humildad. Hablamos del espiritual, ¿no? No de lo material. La persona rica, no, pero cambia la actitud también. Hay gente pobre que también es orgullosa. Sí, eso es más triste todavía. No. Más triste porque... Yo pienso que, bueno, si este tiene plata, tiene orgullo porque tiene plata. Pero vean que a veces uno dice, este no tiene donde caerse muerto y se la cree. O sea, uno lo dice vulgarmente, ¿no? Pero tiene dos problemas ya ahí. Pero el orgullo se ve mucho cuando, por ejemplo, nos cuesta mucho pedir perdón. Bueno, eso sí. Ahí se ve mucho el orgullo, sí. Porque es una humillación. Y la misma actitud es la que tenemos que ir ante Dios. Nosotros tenemos que pedir perdón. Claro. Tenemos que decir que somos necesitados y que nos equivocamos. Así es. Y eso no es fácil. Nadie, no es fácil. Sea pobre, sea rico, bueno, pero sea no lo que importa. sea. Muchas veces uno lo que debe pensar que si uno se está humillando para pedirle perdón a una persona, lo está haciendo por el bien de uno mismo. Porque cuando nosotros tenemos algo guardado en nuestro corazón, sea odio, rencor contra alguien que nos ha hecho un daño, estamos cautivos con esa persona. Es como que lo tenemos encerrado en una cárcel y siempre nos estamos recordando de esa persona que nos agredió, que nos hizo algo malo. Entonces cuando nosotros lo perdonamos, ¿no? Porque esa persona capaz que nos hizo el daño y ni se acuerda que nos hizo un daño. Pero cuando nosotros lo perdonamos, le abrimos la cárcel, pero en realidad en la cárcel estábamos nosotros con él ahí adentro, porque nos acordábamos de todo el daño que nos ha hecho. Y nos liberamos. Pues si yo lo perdono, porque es una decisión el perdón, yo decido perdonarlo y quedo libre. Y esa persona capaz que ni se acuerda de mí, pero yo vivo recordándolo. A veces uno lo dice y es como que cree que es fácil, pero la verdad que a veces las personas han sufrido cosas muy feas
que no es tan fácil perdonar. Pero es una atadura, porque dice que sí, que Dios nos perdona a nosotros, pero que Él también quiere que nosotros perdonemos. Es Necesitamos automático, ayuda entonces. Y sí, porque nosotros dice que todos hemos pecado. Dice que todos, dice la palabra de Dios, que todos hemos pecado y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por eso vino Cristo a pagar ese pecado. Pero yo digo, solo, de mi propia voluntad. Sí. Sin No. Dios. ¿Puedo No. perdonar? Y yo creo que no. Yo quiero que no sé, que le pase un carro por Todo lo encima, malo. que le pase lo peor, porque la venganza, ¿no es cierto?, que uno desea, ¿no? Pero Dios dice lo contrario, mía es la venganza, yo pagaré. Es todo lo contrario de lo que yo pienso. Y Dios. bueno, además vivimos en una sociedad donde la idea es que cada uno lucha por su lugar, por su posición, por su opinión, por su interés, donde el otro está, pero bueno, si Lo que pasa no está que- mejor. Lo que pasa es que vivimos tan rápido que vivimos, no me importa si el otro se me cayó al lado, No. está desmayado, ni siquiera me lo miro para ver si respira, para poder llamar a una ambulancia, ¿no? No. Mirá, se me va el colectivo, se me va el tren, ¿no? Bueno, y ahí ¿qué habla? No me Jesús, importa ¿no? el otro. Él nos da vuelta la historia, ¿no? Y nos dice, amarás a tu prójimo como a ti Claro, mismo. ahí está. Y no solo a tu prójimo, a tu A tu enemigo. enemigo, ¿ves? O sea, Es un- Dios piensa todo, Dios, nosotros, o sea, en la palabra de Dios cuando la leemos, dice, ay, pero yo estaba re equivocado, va todo en contra de lo que yo pensaba. En realidad, cuando uno lee la palabra de Dios y lee un poco el pensamiento, ¿no? Dice que lo que Dios quiso que conozcamos de Él está en su palabra. No hay otra Así más es. cosa, ¿no? Y cuando nosotros leemos su palabra desde nuestra razón, la verdad es que es inalcanzable. Y sí. Yo no puedo ser esa persona que dice ahí. No. Si me persiguen, Si no voy a es- ser feliz. Si no es con Dios, La verdad que imposible. no. Yo desde, como decís vos, ¿no? Desde mi humanidad voy a querer venganza, Sí. no quiero llorar nada, Ujú. pobre no quiero ser, de Claro. espíritu no, quiero ser súper orgulloso Claro. y hacer Y todo lo sí, que a mí me parece. Sí. Es como Eh, los chicos, cuando los chicos uno dice, no, eso no lo hagas, aquello no hagas. Pero yo digo, ¿no? Si de pronto al final de ser ese mendigo, ¿no? De que me arrastro, porque un mendigo se arrastra, Ujú. si pudiera dejar todo mi orgullo, ¿no es cierto?, de lado y saber que ahí donde voy a conseguir esa felicidad que tanto necesito, ¿no es cierto? ¿Quién no lo haría, verdad? Sí. Como dijo Jesús, ¿no? Si de pronto puedo tener todo, pero también puedo perderlo todo al mismo tiempo, Sí. ¿no? Porque la verdad es que ninguno de nosotros sabe cuándo va a ser ese día que ya no va a estar más en esta tierra, ¿no? Y que puede perder su alma, ¿no? Exacto. Y bueno, muchos pueden decir la verdad, yo creo que la vida se termina luego que muero. Y bueno, es un riesgo, ¿no es cierto? Porque, Yo creo que no pierdo nada con creer en Jesús y con entregarle mi corazón. pero sí puedo perderlo todo si no. Si no le fuera creo. así, porque no perdería nada. Ahora, si es así, hay una condenación Eterna. Y hay un infierno que Dios no lo creó para el hombre, lo creó para el diablo y sus demonios. Porque hay dos mundos en esta tierra. Está el mundo del bien y del mal. Eso no lo podemos negar. Y lo maneja, espiritualmente se maneja, porque las personas somos espíritu también, por eso caminamos. Hay personas que están influenciadas por el mal y hay otras que están influenciadas por el bien. Entonces hay dos cosas que son visibles, que las vemos, porque vemos su obra. Y Vemos además- el amor y vemos el odio. Además, Dios no solamente nos ofrece la salvación de nuestra alma, ¿no? De ese ser eterno que tenemos dentro nuestro, cada uno de nosotros, sino que también promete acompañarnos, ¿no es cierto? Así es, Y- no vamos a estar solos Y darnos nunca. un gozo que nadie nos va a poder quitar, Así dice. es. Así es. O sea, no es que solamente hablamos de un Dios que, bueno, cuando me muera, no, ahora Es un Dios vivo, en no este está momento, muerto el ¿no? Señor. En este momento de A nuestra través de su vida, espíritu. atravesemos lo que atravesemos, ¿no es cierto? Ujú. No importa lo que pasemos, Él siempre va a estar con nosotros, ¿no? Creo que en los momentos más difíciles de la vida de una persona, si es cristiana, el Señor siempre está. Siempre. Nosotros nos alejamos de Dios. Dios nunca se aleja. Siempre está queriendo llamar la atención Dios de nosotros. Que nosotros volvamos a Él. Volvamos a Dios. Él es nuestro creador. Así es. Él es nuestro hacedor. Bueno, para terminar, voy a leer Habacuc 3, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos,
aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. Qué bella Amén. Palabra, ¿no? Porque Amén. ahí vemos un poco el motivo de este mensaje, de este programa, ¿no? Que dice el gran poeta. Cómo Dios a través de su palabra, a través de esta figura, ¿no? De compararnos con una sierva que anda en medio de la montaña y no se cae. ¿Sería el poeta? Claro, pero por supuesto es el mejor de los poetas. La sierva escala las montañas y no se cae. Es increíble porque tiene la montaña En las peligrosa. alturas, ¿no es cierto? Los peores peligros, ahí dice Dios que siempre va a estar con nosotros. Hace nuestros pies, dice como sierva, para poder andar, ¿no es cierto? Seguro, ¿no es cierto? Así que bueno, los invito a todo aquel que... En mis alturas me hace andar. En mis arriba, alturas. no para abajo. Arriba, siempre arriba. que no andemos más solos, ¿no es cierto? Que seamos ese mendigo que busquemos, ¿no? De Es Dios. gratuita, la salvación es gratuita. El Señor no cobra, lo que pide que nosotros le entreguemos nuestra vida, nuestro corazón. Yo creo que nadie nace cristiano, nadie nace dentro de una iglesia. Las circunstancias adversas de la vida nos ha llevado a conocer a Dios. Cuando hemos estado en momentos difíciles, en momentos límites de nuestra vida, ahí sabemos por natural, ¿no? Es natural. Decir, ay Dios mío, ayúdame en esta. Y bueno, pero poder rendir totalmente nuestra vida a Él, y yo creo que no nos va a defraudar Dios, porque Dios no es hombre para mentir, dice, lo que Él promete, Él cumple. Así es, y lo importante de poder saber que lo podemos buscar en cualquier momento, no hace falta ningún intermediario, ningún lugar específico. Porque Dios, Él murió, Jesús murió, Él fue el intermediario con así Dios. es, él está ahí, ¿no es cierto? A la puerta, dice, ¿no es cierto? Sí. Está en la puerta, En mi angustia clamé a Jehová y oyó mi clamor. esperando, ¿no es cierto?, que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón, que parece fácil, pero no lo es. Yo creo que hay gente que ha tomado decisiones, a veces ha ido con expresiones de querer quitarse la vida, y se ha pasado por la puerta de una iglesia, ha escuchado una alabanza, y eso lo ha traído adentro de la iglesia, y ahí Dios cambió su vida. O sea, porque a veces uno cree que ya está todo probado, que está todo dicho, pero no es así. En Jesucristo tenemos esperanza de vida y de vida eterna. Bueno, nos despedimos, ya nos pasamos unos Sí. minutitos. Bueno. Nada, esperamos que nos acompañen el próximo jueves en El Gran Poeta a las 19 horas por Radio Flash 102.9. Así que bueno, los esperamos. Buenas noches. Buenas que Dios nos noches. bendiga. Bueno, hablamos todo.